Este de aquí es el Apple Watch Ultra 2 y este es el vídeo en el que te quiero contar cuál ha sido mi experiencia utilizando este reloj de Apple durante un mes. Lo primero que quiero hacer es ponerte un poco en contexto, ya que mi experiencia con este Apple Watch Ultra 2 está muy marcada por el modelo que tenía hasta el momento y también por el tipo de usuario que soy. Bien, mi Apple Watch siempre ha sido desde su lanzamiento el Apple Watch Series 7, un modelo que, como sabéis, pues ya lleva varios años en el mercado, y lo cierto es que estaba muy contento porque el tipo de usuario que soy pues no reclama o no necesita más de lo que realmente tiene el Apple Watch Series 7. Notificaciones, es decir, gestionar todas las notificaciones que llegan a mi iPhone, pero en este caso desde el Apple Watch. Luego, ser capaz de medir mi actividad diaria, pasos, calorías, horas de pie, horas que paso sentado, el sueño, todo eso ya también lo hace mi Apple Watch Series 7. Y por último, como es natural, si mido mi actividad diaria, actividad física, pues también poder medir y poder controlar todos los entrenamientos que hago. Cuando salgo a correr, cuando voy a jugar al pádel, cuando voy al gimnasio, cuando hago realmente cualquier deporte. Por tanto, como puedes ver, realmente soy un usuario que le saca mucho partido al Apple Watch. De hecho, soy usuario del Apple Watch desde la primera versión. Desde entonces siempre ha habido un reloj en mi muñeca, siempre ha habido un Apple Watch en mi muñeca, por lo que creo que realmente puedo hablarte con cierta facilidad o con cierto criterio, sobre todo, de lo que me ha ofrecido este Apple Watch Ultra 2. Y quiero empezar por una de las cosas más llamativas, que al final es el diseño. Creo que Apple en este sentido lo ha hecho francamente bien, porque tenemos un reloj que llama poderosamente la atención y creo que para bien. Las líneas un poquito más marcadas, más cuadradas, hacen que, bueno, pues la estética recuerde a un reloj quizás un poquito más tradicional, a un reloj más convencional, pero sin rehuir la estética de un reloj moderno, por así decirlo. Además, que esta caja esté hecha en titanio con esta estética un poquito más tosca también hace que sea un poquito más llamativa para la gente que está acostumbrada a llevar un reloj, como digo, más tradicional en su muñeca. Bajo mi punto de vista es súper elegante, el tamaño de 49 milímetros también lo hace más grande, aunque suele gustar a la gente que lleva o que utiliza un reloj en su día a día, pero lo cierto es que no es nada rompedor con respecto al modelo anterior, es decir, con respecto al Apple Watch Ultra de primera generación, porque es exactamente igual. Además, también hay que destacar el color titanio natural, que se parece mucho al de este iPhone, pero Apple también le ha otorgado un toque deportivo con las líneas que tiene marcadas en color naranja en la esfera y también en el botón de acción. Ya os digo, a mí estéticamente me gusta muchísimo, a pesar de que la muñeca que tengo es bastante pequeña. Hay gente que dice que me queda bien, hay gente que me dice que me queda mal. A mí me gusta como me queda, que creo que es al fin y al cabo lo importante, porque es un reloj muy bonito. Dicho esto, pasamos a otro elemento fundamental que también tiene mucho que ver con el tamaño del equipo, que es la pantalla. Como he dicho anteriormente, tenemos una pantalla de 49 milímetros, es decir, es el Apple Watch más grande que puedes encontrar en el mercado. Y esto hace que a la hora de utilizarlo sea mucho más cómodo que el anterior que yo tenía, que era el Apple Watch Series 7 de 45 milímetros. Y no os digo nada si tenemos o tenéis un modelo con una pantalla de 41 o de 40 milímetros. Lo cierto es que todas las acciones que haces en el día a día pues se convierten en mucho más cómodas, mucho más fáciles de realizar, e incluso hay algunas que yo, por ejemplo, no podía usar, no podía hacer, y que ahora con el Apple Watch Ultra 2 pues sí que hago. La primera de ellas, por ejemplo, escribir. Nunca había contestado un mensaje, un WhatsApp, escribiendo dentro de la pantalla. Obviamente lo puedes hacer a través de comandos de voz en todos los Apple Watch, pero que tengas un teclado y que tú puedas escribir exactamente lo que quieres decir, comunicar a la otra persona, pues para mí es muy importante. Además, también obviamente ves todo mucho mejor, porque es una pantalla más grande, pues todo lo que hay dentro de la pantalla del Apple Watch se ve mucho más grande. Además de contar con esferas, que para mí es súper importante, es súper especial el hecho de poder pues manejar diferentes esferas, que en este caso tenemos dos completamente exclusivas del Apple Watch Ultra, como son la modular Duo y la guía, que además ofrecen mucha información, y ahí es donde realmente marca la diferencia en el apartado de esferas este Apple Watch Ultra. Son dos esferas que realmente pues puedes poner millones de datos dentro de las mismas, y sobre todo, y creo que más importante, pues adecuarlas a las necesidades que tú tengas en el día a día. Ahora bien, no solamente por el tamaño destaca esta pantalla, sino también por el brillo, que tiene 3000 nits, y esto en el día a día se nota, no se nota.
se nota muchísimo. Realmente es una de las cosas que más te llaman la atención cuando vienes de otros modelos, porque a la luz del sol se ve muy pero que muy claro. No quiere decir que los otros no se pueda o no se vea bien, pero aquí llama poderosamente la atención porque destaca. Todo se ve perfecto, todo se ve incluso con un extra de brillo que creo que en muchas situaciones se agradece. Ahora bien, si este Apple Watch Ultra 2 destaca por el tamaño y por la pantalla, otro punto fundamental y diferencial con respecto al resto de modelos de Apple Watch es la batería. Y aquí estamos en un yin y un yang, es decir, hay sensaciones muy positivas, pero también sensaciones negativas si ponemos el foco en el mercado al que creo que está destinado este Apple Watch Ultra 2. Primero os hablo de mi experiencia. A mí me ha encantado porque al final vengo de un Apple Watch Series 7 que cargo todos los días antes de dormir. En esta ocasión no, simplemente yo iba y cada 2 noches, una noche sí, una noche no, pues lo cargo rápidamente en mi cargador de carga rápida y tengo 100% de batería que me dura 2 días, es decir, noche sí, noche no de carga. Bien, en este caso la sensación es maravillosa, es uno de los puntos que más destaco de mi experiencia. Ahora bien, como digo, este Apple Watch Ultra está en un mercado, está enfocado en un mercado que consume este tipo de productos de una forma muy específica, es decir, en teoría está enfocado a deportistas que hacen ultradistancia, que hacen deportes en los cuales cuando hacen esa actividad necesitan muchas horas de batería. Os pongo un ejemplo, hace unas semanas hice una carrera en la que, bueno, pues tenías una hora para dar una vuelta a un circuito de 7 kilómetros. Ganaba el que más vueltas daba. El que más hizo, creo que estuvo, pues no sé si fueron 70 y tantas vueltas o 100 y pico, hizo en total 170 kilómetros. Bien, esa persona realmente, si hubiese tenido un Apple Watch Ultra, no podría haber completado todas las vueltas con el Apple Watch Ultra, porque la batería no le hubiese sido suficiente. Y creo que aquí es donde Apple tiene que poner más esfuerzo a la hora de desarrollar este producto, porque creo que si a este Apple Watch le das no 25 días de batería como tienen en la competencia, 7 días, 5 días, pues sería capaz de convencer a muchísimos más deportistas y a muchísimos más usuarios. Ahora bien, ya os digo, para personas como yo, creo que los 2 días de autonomía están muy pero que muy bien. No quiere decir que realmente no me gustaría y sería increíble tener esos 5 o 7 días de autonomía. Y bueno, ya que estamos hablando del deporte, ¿cómo lo he utilizado o qué me ha aportado a mí este Apple Watch Ultra en comparación a lo que ya tenía? Y lo cierto es que en ese sentido, lo único que he notado es justo esto, que tengo más batería para el uso que yo hago. Por ejemplo, en esta misma carrera, como os he comentado, pues yo sí que noté que si hubiese hecho esto con el Apple Watch Series 7, pues habría llegado muy justo al final del día, o quizás seguramente ni siquiera hubiese llegado al final del día tras 4 o 5 horas de tener la aplicación o el entreno activado. En este caso no hubo ni un solo problema, realmente casi ni noté ese impacto en la batería de esas 3-4 horas de actividad física, pero no lo he utilizado para nada que no utilizase mi Apple Watch Series 7, es decir, yo ni he hecho buceo, ni he utilizado la vuelta atrás que muchísima gente utiliza, es decir, he utilizado para correr, para ir al gimnasio, para jugar a pádel y una vez de forma puntual para reconocer un entrenamiento en bicicleta. Es decir, a mí en este sentido lo único que me aporta diferencial a la hora de hacer deporte es tener más batería que tenía con el Apple Watch Series 7. Donde sí que he notado diferencias en una de las ventajas o una de las funciones que Apple ha introducido este año de manera exclusiva para el Series 9 y el Apple Watch Ultra 2, es decir, solamente el de segunda generación. Y es el doble toque. Es realmente cómodo poder ir por la calle y realizar diferentes acciones o responder a diferentes acciones con este gesto. Por ejemplo, el otro día estaba en Bilbao, lo dije en el blog, y me llamó mi madre, pues no saqué el iPhone del bolsillo, lo que hice es directamente hacer un doble toque y responderle. Así en otras acciones que son muy cómodas de realizar de esta manera, pero que realmente creo que no marcan la diferencia porque no son tantas en el día a día, al menos bajo mi experiencia. Está muy bien tenerlo, es muy cómodo, creo que puede ser que cuando vuelva o si vuelvo a otro reloj lo eche de menos, pero es cierto que no marcan realmente la diferencia. Un apartado que hay que mencionar porque creo que es indispensable a la hora de hablar de un Apple Watch, ya sea este o cualquier otro, son los sensores, es decir, es el apartado de salud. Me parece que aquí Apple es la mejor empresa sin ningún tipo de duda. Que este reloj o cualquier otro modelo de Apple Watch sea capaz de salvar la vida de muchas personas, como ya se ha visto y se ha comprobado, me parece que es para quitarse el sombrero delante de Apple porque ha podido desarrollar que
un equipo tecnológico realmente sirva más que para disfrutar de si contar los pasos, de si ver esto o ver lo otro, sino que es capaz de salvar la vida de las personas, ya sea a través del electrocardiograma, de la medición de la frecuencia cardíaca, la medición de oxígeno, la detección de caídas, la detección de accidentes. Creo que no me dejó nada. Me parece increíble y vuelvo a repetir, creo que nunca me voy a cansar de decirlo. Ole, chapó por Apple para hacer un equipo que se incluye, se integra también dentro de nuestro día a día y que sea capaz de salvar la vida de personas. Para mí me parece un escándalo y creo que en muchas ocasiones no le damos el valor o el mérito que tiene a Apple en este sentido. Así que desde aquí, chapó, este reloj es el que más sensores tiene. Yo realmente, soy sincero, no se utiliza en el día a día, más allá del sensor de frecuencia cardíaca para medir, pues cuando vas corriendo a las pulsaciones a las que estás, para medirte un poco, para regularte, pero más allá de eso, pues no estoy todo el día, como es natural, ni haciéndome un electrocardiograma, ni midiéndome el oxígeno, ni nada por el estilo. Ahora bien, creo que es súper importante y vital tenerlo en el día a día para, oye, estar un poquito más seguros y ojalá no, pero si tenemos algún accidente, alguna caída, pues que esto nos pueda ayudar a solventarlo. Y por último, antes de dar mi conclusión final, un apartado también que me parece fundamental en el Apple Watch es que no es solamente un elemento funcional a nivel tecnológico, sino también se convierte en un elemento de moda. Y aquí quizás, en función de la correa que utilices, puede ser más o menos elegante, más o menos deportivo. En este caso creo que tiene una desventaja con respecto a los modelos normales, al Series 9, Series 8, Series 7, porque es muy grande. Entonces hay correas de Apple o correas externas que no les quedan tan bien al Apple Watch Ultra. Por ejemplo, para mí mi favorita es la Ocean, en este caso tengo un color naranja, pero creo que la más elegante y la más útil para el día a día es la azul marino, porque te sirve para muchas más situaciones. Yo, por ejemplo, pues tengo un abrigo rojo, no puedo ir con esta correa. Sin embargo, pues las correas trenzadas tampoco les valen. Yo he probado a utilizar las típicas de silicona de Apple y alguna puede pasar también en función de cómo tengas tu muñeca de grande o de pequeña. Es un aspecto que hay que tener en cuenta, que no tiene un abanico tan grande en cuanto a correas como sí que puede tener los Series 9, Series 8, Series 7, y hay que tenerlo en cuenta porque, oye, quizás tengas un montón de correas que luego no puedes utilizar con este reloj. Muy bien, ya te he contado mi experiencia en, creo, todos los puntos relevantes que yo he ido experimentando, he ido sufriendo o disfrutando en función del momento. ¿Cuál es mi conclusión? La realidad es que es un pedazo de dispositivo, no podemos decir otra cosa. Es un equipo que cuando lo tienes en el día a día lo disfrutas una auténtica barbaridad. Ahora bien, aquí entra en juego también el tipo de usuario que seas y sobre todo la economía que tengas. No es un producto nada económico, son en este caso 900 euros, aún así Apple lo ha rebajado 100 euros con respecto a la primera generación, con respecto al año pasado, pero creo que sigue siendo un equipo bastante caro, las cosas como son, aunque bueno, esto de caro o barato también depende del rendimiento que tú le saques al dispositivo. Te voy a hablar de mi experiencia y en mi caso completamente personal. Como os he ido comentando, realmente no hay nada hiper diferencial en este reloj con respecto al Apple Watch Series 7, que era mi anterior modelo. Entonces ahí tienes que entrar tú a valorar si realmente las pequeñas ventajas que te ofrece la batería, en mi caso, el hecho de pues ir más desahogado cuando voy a hacer deporte, sobre todo en distancias o entrenamientos de larga duración, ¿merece o no merece la pena? Aquí hay cada uno que valore, porque al final es muy personal cuando te gastas un dineral en este caso en un producto u otro. Cada uno puede hacer con su dinero absolutamente lo que quiera. Creo que cuando lo tienes lo disfrutas muchísimo, ahí sí que estoy completamente de acuerdo. Cuando te gastas el dinero, lo decides gastar, luego la experiencia es súper positiva, es muy buena, en la gran mayoría de casos, como es natural, pero tienes que valorarlo porque personalmente considero que no hay tanta distancia en funcionalidad de un Series 9, por ejemplo, a un Ultra, que la distancia que hay realmente en el precio del mismo. Pero ojo, esta es mi opinión en base a mi experiencia. Espero que te haya gustado este vídeo, que te sirva como siempre. Déjame en comentarios pues cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, debate que quieras abrir, recomendación también, que estaré encantado de leerla. Nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao, familia! Vídeo quizás un pelín largo, pero bueno. Creo que he sido capaz de expresar muy bien mi experiencia con este Apple Watch Ultra 2.
sea, ahora tengo que grabar el que tengo en mi iPhone, que lo visteis hace unos días. Supongo, en teoría. Chao.